Bien. Nos habíamos quedado entonces con diagrama de entidad-relación. Lo que habíamos hecho era definir un pequeño caso de uso entre un e-commerce muy básico, donde definimos dos tablas que eran clientes, el cabezal de una compra y el detalle de una compra, que esto venía a ser más bien una factura. Explicamos los conceptos de columnas, tablas y cardinalidad, también como explicamos qué son las primary key y las foreign key. Las primary key, rememorando un poco para atrás, sirven para especificar un campo que mantiene un registro único y que va a servir como clave valor de esa tabla para ubicar justamente valores dentro de esta. Supongamos que tengo una tabla con facturas y necesito la factura, una factura en específico. En ese caso, la factura, el número de esta, es un número que es irrepetible, el cual me sirve perfecto para convertir ese campo como clave primaria de esa tabla, para cuando yo necesite encontrar esa factura en específico, pueda hacerlo a través del número de la factura. Vimos que las cardinalidades me permiten relacionar dos o más tablas a través de definir un patrón de cardinalidad que puede ser 1 a 1, 1 a muchos, muchos a 1, y vimos que existen casos puntuales dentro de la cardinalidad donde nosotros podemos especificar casos como 1 y solo 1, 1 o muchos, estrictamente muchos, y eso lo vimos a través de la herramienta de diagrams.net, donde nosotros podemos ingresar, seleccionar el diagrama de entidad-relación para empezar a construir nuestro diagrama. Vimos que sobre las opciones que aparecen a la derecha sale la cardinalidad, donde vimos que existen muchos tipos de punteros. Estos punteros que nosotros vemos acá no solamente son de diagramas de entidad-relación, sino también que hay algunos que corresponden a diagramas de flujo y diagramas de secuencia. Bien, así que no es que todos los que aparecen acá son todos los punteros de diagramas de entidad-relación. Dejamos algo de documentación en el Discord para ir viendo. Y bien, vimos que si nosotros tuviéramos que plasmar esto en una idea de negocio, podríamos, antes de pasar a esto, podríamos definir las entidades de esta manera en programación. 1 a 1, 1 a n, n a 1 y n a n, donde n es un número que no conocemos de resultados que pueden provenir de relacionar dos tablas. Pero, ¿para qué me sirve más allá de eso también la cardinalidad? Cuando nosotros trabajamos con esquemas complejos de bases de datos y necesitamos un resultado en específico que se componga de dos o más tablas, la cardinalidad juega un papel fundamental al momento de definir nuestras queries SQL. No sé si habíamos llegado a ver algo de queries SQL, pero hoy los vamos a estar viendo a través de la herramienta de WAMP Server. WAMP Server, que es un programa para abrir un servidor Apache de manera local en la máquina y este se ejecuta en un puerto en específico. Lo que hace es correr un servidor Apache que me permite a su vez tener un gestor de bases de datos MySQL a través del programa phpMyAdmin. Ahora vamos a ver la interfaz de esto. Recuerdo que vimos cómo instalar WAMP Server y los pasos. Bien, y lo que tenemos que esperar es a que el icono de WAMP Server se ponga en verde. Bien, una vez que el icono de WAMP Server se ponga en verde, nosotros ahí podemos continuar. Bien, mientras tanto, WAMP Server lo que está haciendo es tratar de iniciar todos los servicios. Ahí se puso en amarillo. Podemos seguir el estado viendo ahí que dice 1 de 3 servicios. Bien, y tiene que llegar a 3 de 3. Una vez que llega a inicializar los 3 servicios, ahí podemos utilizar las opciones de menú.
Muy bien, vamos a ocultar esto acá. A ver ahí. Va a estar tardando un poquito más de lo habitual esto. Bien. Vamos a continuar bajando a tierra nuestro esquema. Algo que no vimos y que sirve al momento de definir un proyecto son las user story. Más adelante vamos a estar viendo eh, release process y algo que a nivel documental nos sirve para definir las tareas. Bien, a esto les llamamos user stories y tiene que ver con el patrón de desarrollo ágil Kanban. Bien, a ver si ya estamos por acá. Restart all services. A ver. Bien. Tenemos el detalle de la compra. Acá. Y acá ya está. Bien. Lo que hacemos es, con un clic normal, nos vamos a phpMyAdmin y seleccionamos la versión con la que queramos trabajar. Cualquiera de las dos está bien. Yo voy a seleccionar 5.1.1 y eso lo que va a hacer es abrirme un servidor. Vean que acá dice localhost, o sea, el servidor ya está abierto. Bien, y nosotros podemos verificar en qué puerto estamos corriendo. Acá, vemos acá localhost. Acá podemos abrir todos los proyectos que nosotros tengamos. Bien. Por defecto, WAMP abre el servidor en el puerto 80. Es por eso que nosotros no vemos nada acá como 2 puntos y un puerto. Y es que el puerto 80 se inicializa la raíz del servidor, por lo tanto no es necesario definir un puerto. Una vez que abrí el phpMyAdmin, de esta manera, me fui acá, le di un clic, phpMyAdmin, seleccioné la versión y me abrió esta pestaña. En mi caso no definí una contraseña para abrir phpMyAdmin. Bien, lo voy a abrir. Y antes de entrar acá, vamos a volver un poquito al diagrama. Dijimos que nosotros habíamos hecho un diagrama, bien, para entender un poco cómo se relacionaban nuestras tablas. Lo que sucede es que una vez que nosotros terminemos este diagrama, lo siguiente es entender cómo se expresa esto en código para poder crear nuestras bases de datos. Para eso nosotros vamos a necesitar entender queries del lenguaje de SQL para poder construir tanto tablas como bases de datos, gestionarlas, poblar las tablas de datos con información y definir las columnas de estas en el tipo de dato que nosotros hayamos previsto en nuestro diagrama. Para crear la tabla clientes es necesario primero definir una base de datos. Así que, como estamos trabajando sobre un e-commerce, vamos a crear una base de datos que se llame e-commerce. Cuando yo entré en phpMyAdmin, lo que hizo fue entrar en esta pantalla. Bien, vamos a hacer una breve introducción a la interfaz de phpMyAdmin. A la izquierda tenemos las bases de datos que tengan. Si no tienen ninguna, les van a aparecer Performance Schema, SIS, Information Schema, bien, y nada más. Para crear una nueva base de datos, lo pueden hacer a través del menú de opciones aquí, que dice Nueva. Les va a abrir esta interfaz donde ustedes van a definir el nombre de la base de datos y el sistema ASCII. Bien, para lo que sirve es para entender qué caracteres están permitidos dentro de la base de datos y cuáles no. Lo que utilizamos normalmente es UTF-8, bien,
Ese es el más utilizado, por lo menos en el habla hispana, porque nos permite utilizar caracteres como la ñ. Bien, si no, aparecería un signo de pregunta cada vez que utilizamos un carácter que no está permitido. Otra forma de crear la base de datos, y para mí la preferida, es a través de la pestaña SQL, que lo que hace es abrirme esta interfaz donde yo puedo inmediatamente comenzar a escribir lenguaje de SQL. Vean que yo definí comencé a escribir el lenguaje de SQL, y como estoy escribiendo queries que existen en el lenguaje, SQL las puso de otro color. Esta es una ayuda visual para poder saber si estamos definiendo si estamos cometiendo algún error al momento de escribir el lenguaje. Bien, vean que si yo pongo algo que no exista, me lo pone en negro. Bien, create database. Para gestionar, vamos a entenderlo así. Para crear operaciones de alta, baja y modificación, vamos a abrirnos un documento, sea Notepad. Bien. Operaciones de alta, baja y modificación en SQL. Bien. Vamos a realizar estas operaciones primero a nivel de bases de datos. Altas. Para crear altas en bases de datos, vamos a utilizar la query create. Bien, seguida de la query database. Seguida del nombre. Bien, esta nomenclatura la vamos a estar utilizando a lo largo del curso, porque create no solo me sirve para crear bases de datos, también me sirve para crear tablas. Create database, e-commerce. Bien, punto y coma al final, continuar. Y vean que me ha devuelto un mensaje de éxito que dice: ha devuelto un conjunto de valores vacío, es decir, 0 columnas. La consulta tardó 2 milisegundos. Bien. Y me muestra la query que ejecuté. Ahora, si miro en el esquema de la izquierda y repaso las bases de datos que tengo, puedo encontrar que acá se encuentra e-commerce. Si le hago clic, veo que no tiene ninguna tabla adentro. Bien. Ahora, creamos una base de datos. ¿Cómo podría eliminarla? Bien. Tenemos también el menú de operaciones. Bien. Que me permite añadir tablas desde aquí. Bien. Y valores. Crear tabla, número de columnas. Y comenzaría el proceso de creación de tablas a través de la interfaz. Yo recomiendo utilizar query porque es más rápido, y una vez que las entendemos, hace nuestro desarrollo más ágil. Y tenemos un conocimiento, un entendimiento más profundo de nuestra base de datos y sus tablas, porque conocemos de primera mano los valores, la longitud de caracteres de cada una de las columnas, y nos permite trabajar más rápido. Si bien es cierto que esa información la tenemos definida en nuestro diagrama de entidad-relación, toda esa información que nosotros podamos reflejar a través de queries en MySQL nos van a volver un poquito mejores programadores al poder hacernos que trabajemos de manera más ágil. Bien, de igual manera, no es pecado utilizar la interfaz para ayudarnos si llegado el momento no sabemos cómo realizar una operación.
Digamos que me equivoqué al crear este base de datos. ¿Cómo podría yo ahora eliminarlo si estoy parado en la raíz de phpMyAdmin, en la raíz del gestor de SQL? No tengo ninguna base de datos seleccionada. Para poder eliminarla, necesito seleccionarla. Y en queries me voy a definir el comando drop database e-commerce, punto y coma al final. Continuar. Y vean que la base de datos e-commerce desapareció. Me resolvió un mensaje de éxito y otra vez me muestra una previsualización de la query que ejecuté. Vean que algo muy importante que sucedió acá es que no me consultó otra vez si yo realmente quería eliminar la base de datos. Una vez que escribí el comando y le di a ejecutar, lo eliminó sin consultarme. Así que es muy importante entender que a nivel de queries, qué es lo que hacen cada una de ellas, porque el resultado de estas es irreversible. Es decir, eliminar una base de datos resulta irreversible. Bien. Podríamos hacer que sea reversible a través de habilitar unas opciones en un servidor, pero ya no sería en MySQL. Tendríamos que trabajar en gestor de bases de datos más grandes como SQL Server y hacer unas configuraciones bien, pero normalmente no se puede. Altas, bajas. Y aquí drop database, nombre de mi base. Bien. Vean que resulta bastante intuitivo utilizar el lenguaje de SQL. Hay ciertos parámetros y cierto flujo al momento de escribirlos, cierto patrón que siempre se repite. La acción que quiero hacer sobre la entidad a la que voy a afectar y el nombre de esta. Bien, por lo tanto, quiero crear una entidad de tipo base de datos con este nombre. Quiero borrar una entidad de tipo base de datos con este nombre. Tenemos otros comandos como para modificar, por ejemplo, el nombre. Bien. Acá voy a probar porque no es algo que normalmente se haga. Si no, cualquier cosa consultamos la documentación. Bien, pero para poder hacer esto, primero voy a tener que volver a crear la base de datos. Create database e-commerce. Continuar. E-commerce. SQL. Y voy a escribir alter database e-commerce y rename e-commerce 2, coma, y acá tengo un error en la sintaxis. Se encontró una nueva declaración, pero no hay un delimitador entre este y el anterior. Bien. Vamos a buscar la documentación. Les recomiendo W3 Schools MySQL. Bien. Como para si quieren leer y profundizar un poquito más. Vamos a ver acá todos los operadores que tenemos, que vamos a estar viendo. Tal vez podemos ir en orden de estos y ir viendo cómo aplican para poder ir viendo cada caso. MySQL Database, Drop, Alter Table, no es lo que quiero.
Create index, default, check. Bien. Para crear un índice, no me sirve. Default. Bien, creo que en base de datos no podemos cambiarle el nombre. Vamos a buscar igual. Rename database with MySQL query. Bien. No, esto es a nivel de comandos. Sí, esto es a nivel de consola de comandos. Rename table. Sí, esto sí, a nivel de tablas podemos hacerlo. Yo puse table o database. Rename database with MySQL query. Database MySQL. Desde la interfaz sí que podemos hacerlo. No. Todo esto es a nivel de los esquemas. Bien, vamos a hacer una cosa. Y ya les muestro otra cosa. Vamos a seleccionar e-commerce. Vamos a aceptar. Bien, y vamos a buscar por acá arriba operaciones. Bien. Crear tabla. Eliminar. Renombrar base de datos A. Bien. Ajustar privilegios. Ok, vamos a ponerle e-commerce 2. Desde la interfaz. E-commerce 2. Voy a abrir la consola acá abajo. Bien, lo voy a abrir un poquito. Vean que acá se han ido un log de todas las operaciones que fuimos haciendo. Así que le voy a dar continuar. Y acá vemos la acción que va a hacer la base de datos. No se puede renombrar directamente una base de datos. Así que era sí a las tablas. Lo que va a hacer es crear una nueva base de datos y eliminar la anterior. Bien, vamos a hacer eso. Y vean que lo que se pasó fue que se eliminó la base de datos anterior y se creó una nueva. Y el comando que se ejecutó fue este. Crear una base de datos y ve, bueno, y acá hay un condicional que dice si no existe. Bien, e-commerce 2 y algunas configuraciones. Al final eliminó la base de datos e-commerce. Bien. Así que acá no podemos. Vamos a poner. Podemos modificar el nombre directamente. Para ello, la solución es eliminar la DB y crear una nueva con el mismo nombre. Ahora, ¿cómo son estas operaciones a nivel de tablas? Muy bien. De vuelta a lo mismo. Vamos a realizar una operación de alta de una tabla. Y para ello nos vamos a ir a SQL. Y ahora vamos a hacer manual lo que hicimos hoy. Ahora vamos a empezar a anidar queries. Esto quiere decir que vamos a realizar una query, luego vamos a hacer un salto de línea, vamos a realizar otra query, luego un salto de línea, pero esto tiene que tener lógica. Tiene que seguir un patrón en el cual sea lógico que una query siga después de la otra. Por ejemplo, yo no puedo insertar datos en una tabla que todavía no existe, me daría error. Entonces el flujo correcto sería primero crear una tabla y luego insertar datos dentro de esta. En este caso vamos a eliminar drop database
e-commerce 2. Luego vamos a decir create database. Vamos a utilizar el condicional if. Y vamos a decirle not exist. Vamos a poner e-commerce. Coma. Bien. En este orden lo que estamos diciendo es primero eliminar la base de datos e-commerce 2 y luego crear la base de datos si no existe e-commerce. Vamos a darle continuar. Y vamos a ver que lo que hizo MySQL es ejecutar la primera query. La ejecutó en 1,2 milisegundos. Y luego en el mismo tiempo, create database e-commerce. Acá vemos la nueva base de datos. Un momentito. Bien. ¿Cómo seguimos? Bueno, ahora podemos empezar a crear tablas. De la misma manera, vamos a crear tablas dentro de estas a través de seleccionarla y luego escribir la query correcta para ello. Primero vamos a eliminar esta y vamos a ir agregando complejidad a las queries para que ustedes puedan ir viendo cómo se puede ir anidando y complejizando este tema. Así que vamos a hacer drop database e-commerce. Luego vamos a eliminarla directamente. Bien. Y vamos a partir desde cero. Vamos a ir a SQL y vamos a decir create database e-commerce punto y coma. Y ahora vamos a hacer esto. Create table. Create table invoice head y vamos a poner un solo valor. Vamos a poner id int auto increment. Bien, ahora vamos a repasar esto. Lo primero que quiero que vean es el error que va a tirar esto. Bien, continuar y va a decir base de datos no seleccionada. ¿Qué es lo que sucede? Sí, podemos crear la base de datos, sí, podemos crear una tabla, pero no le indicamos antes de ejecutar esta query de crear una tabla adentro de qué base de datos debe hacerlo. Y acá viene el tema de que al momento de trabajar con MySQL hay que ser muy específico en las queries cuando trabajamos porque necesitamos indicar siempre explícitamente a qué base de datos, a qué tabla, a qué columna, a qué fila. Bien, de manera como si estuviéramos escribiendo coordenadas, las cuales tienen que ser muy exactas para indicar un punto geográfico en un mapa. Bien, con MySQL es bastante similar, pero lo hacemos con queries, donde si queremos crear una base de datos, luego de manera explícita tenemos que decir que use esa base de datos para que luego entienda que dentro de esa base de datos tiene que crear una tabla. ¿Y cómo hacemos esto? Create database, e-commerce, y luego decimos use database, use e-commerce, punto y coma. Entonces creamos la base de datos, luego con UseCommerce separa sobre esta en el esquema de la izquierda y luego sigue con la ejecución. Si yo le doy, voy a copiármelo por las dudas, le doy clic a esto, bien, me va a volver a dar error. ¿Y qué creen ustedes que puede haber pasado? Hoy me tiró error, sin embargo, si leo el error acá abajo, me dice no puedo crear base de datos e-commerce, la base de datos ya existe. Si yo busco en mi esquema, no la veo por ningún lado.
Hay un pequeño icono acá arriba, bien, que me sirve para recargar el panel de navegación. Este esquema que aparece aquí a la izquierda, que es el explorador con todas las bases de datos. Cuando la query que yo ejecuto es buena, o sea, es satisfactoria, no me da error, el esquema del explorador de acá a la izquierda se actualiza automáticamente. Cuando da error, necesitamos ver en qué línea dio el error para poder entender cuál de estas tres queries se ejecutó y cuáles no. Acá veo que el error fue en Create Database e-commerce. Así que voy a ir a recargar el esquema y veo que e-commerce sí existe. ¿Qué sucedió? Anteriormente no teníamos esto. No teníamos esto. Entonces dijimos, crea una base de datos. Él vino, creó la base de datos. Ok. Cuando fue a crear la tabla, ahí dio el error. Dio el error en esta query de acá. Porque dijo, no sé adentro de qué base de datos debo crear la tabla. Faltaba el use e-commerce. Bien. Acá es cuando nosotros, para que estas cosas normalmente no nos den error, porque sabemos que esto en el explorador puede pasar, lo que es cuando viene el drop database, tenemos el mismo nombre de la base de datos que queremos crear, y a la query de crear base de datos la complejizamos un poquito más con el operador condicional if not exist, donde decimos, si esta base de datos no existe, la cual no debería porque lo primero que estamos haciendo es eliminar, eliminamos la base de datos, luego la creamos si no existe. ¿Qué pasa si no existe la base de datos? No existe una base de datos con este nombre al momento de ejecutar esta query. Bien, simplemente no va a pasar nada, va a seguir a la siguiente. Bien, pero si quisiéramos estar más seguros, podríamos agregar también el operador condicional if not exist. If exist, perdón. Donde estamos diciendo, elimina esta base de datos si existe. Crea esta base de datos si no existe. Bien, vamos a ver si esto nos da error. Le damos continuar. Y me dice, bien, puede ser solamente un campo automático y este debe ser definido como una clave. Bien, cuando creamos una tabla nosotros debemos definir la primary key, que era el registro, la clave la cual definirá por qué columna yo voy a poder estar filtrando valores de manera única. Bien, que son estos que fuimos definiendo en esta columna de la izquierda nuestro diagrama de entidad-relación. Vamos a crear esta base de clientes. Esa tabla de clientes, perdón. Vamos a copiar esto de acá. Vamos a decir que elimine clientes. Luego que lo cree. Luego que lo use. Luego que cree. Perdón. Solo quería la tabla. La base de datos se va a llamar igual. La tabla sí se va a llamar clientes. Vamos a empezar a construir lo que tenemos en el diagrama. Tenemos una primary key que dice ID de ID y es de tipo int, not null. Bien, muy bien. Para ello nosotros nos venimos a nuestro phpMyAdmin y decimos create table clientes ID int. Bien, vamos a poner esta query que se llama autoincrement, que lo que decimos es que el índice, esta tabla primero va a ser un índice, el cual el índice de esta tabla va a ser un número. Bien, por lo tanto, si es un índice, va a comenzar en 1. Y el autoincrement lo que hace es ir, cada vez que se agrega un valor, un registro a esta tabla, se va a ir sumando el índice de 1 en 1. Por lo tanto, el primer registro va a estar en la fila 1, el siguiente que ingresemos va a estar en el 2, el tercero en el 3, el cuarto en el 4 y así.
Esto está bueno porque nos quita a nosotros tener que gestionar los índices. Los gestiona SQL y los va sumando de uno en uno de manera automática. Nosotros la próxima vez que insertemos datos en esta tabla no necesitamos indicar el ID para insertar datos. No necesitamos decir que el siguiente registro es el 5, que el siguiente registro es el 6, sino que automáticamente SQL va a ir sumando de uno en uno a esa columna para ir creando un identificador único al que llamaremos ID y es de tipo int. Bien, un entero. El error que me estaba dando es porque cuando nosotros creamos tablas, bien, coma, primary y ID. De esta manera hemos creado la tabla clientes, dentro de esta la columna ID, hemos dicho que los valores de esta columna van a ser números enteros, que esta columna va a ser un índice y esos números van a ir aumentando de uno en uno y va a estar gestionado por SQL a través de AutoIncrement. Luego vamos a decir que la primary key de esta tabla va a ser el ID. Vamos a agregar otro valor, más valores. Tengo last name, document. Bien, vamos por last name. Last name es de tipo varchar. Va a tener una longitud de 30 caracteres máximo. Bien, y last name, a ver, pusimos last name. Debería ser first name. Bien, o sea, primer nombre. First name. Bien, y cuando tenemos dos palabras, separamos con guión bajo. First name. Luego, coma, que sigue después. Document, email y phone. Document. Bien. Va a ser, imagino que un entero. A ver. Un entero de 8. Va a ser un int. Una longitud máxima de 8 caracteres, que es lo que tiene el DNI. Bien. Luego el email va a ser de tipo varchar, porque los email pueden ser alfanuméricos y le dimos creo que 50 caracteres de máximo de largo. Luego tenemos phone y direction. Phone es de tipo int, phone de tipo int. Bien, ahora vamos a repasar estos, no se preocupen si no lo van entendiendo. Phone int 10, direction es direction va a ser de tipo varchar, porque una dirección puede componerse tanto de números como de letras y seguramente también símbolos, ¿no? Para separar como guiones o varchar, y esta puede tener 50 caracteres de largo máximo. Bien, vamos a repasar. Elimina la tabla si existe. Crea la tabla si no existe. Usa esa tabla, elimina la base de datos si no existe. Créala si existe. Usa esa base de datos. Crea la tabla clientes. Dentro de esta tabla vas a ingresar las columnas ID, que va a ser el tipo de valores dentro de esta va a ser un entero, va a ser un índice y va a ir aumentando de uno en uno. La siguiente columna va a ser first name, va a ser de tipo varchar, que son caracteres de tipo cadena, son texto. El largo máximo de esta va a ser 30. Luego document va a ser un entero con largo máximo de 8. Email va a ser varchar con un máximo de 50. Phone va a ser un entero de 10. Direction un varchar de 50, o sea texto. Y la primary key de esta tabla va a ser el ID. Bien. Otra cosa que necesitamos especificar, qué valores pueden ser nulos y cuáles no. A los valores que estrictamente no puedan devolver null, necesitamos indicarles
a continuación del largo de caracteres de datos, o sea, el tipo de datos y su largo, el not _ null. Creo que not null. Ahí va. Bien. De esta manera estamos diciendo que el nombre no puede ser nulo. No puede retornar null cuando nosotros hagamos un get a eso. Por lo tanto, tendremos que prever cada vez que ingresemos datos que el nombre esté completo. Otro dato que aquí podría ser crítico por ahí, para identificar a la persona, podría ser el documento. Por ahí la dirección, teléfono y correo no me interesan mucho y pueden ser opcionales. Pero estos digamos que son como críticos y por lo tanto le pongo not null. Vamos a copiar esto. Vean que la creación fue exitosa. Eliminó la tabla porque existía. Creó la base de datos porque luego eliminarla ya no existía, entonces la creó. Usó la tabla y creó una tabla, la base de datos y creó una tabla clientes con todas estas columnas dentro. Me voy a e-commerce y puedo ver que tengo una tabla que se llama clientes, bien, y dentro de esta puedo ver que tiene las columnas ID, first name, document, email, phone y direction. Bien, ahora vamos a estructura y puedo ver en esta interfaz lo que yo había puesto. ID tiene una llavecita, lo cual indica que esta columna es la clave primaria, el tipo de dato y su largo máximo. Bien. Me indica automática, yo no le puse not null, pero al ser la clave primaria y tener auto increment, automáticamente hace que no sea nula. O sea, como lo va a estar gestionando MySQL, va a ir subiendo de uno en uno automáticamente, por lo tanto es imposible que sea nulo. First name, no puede ser nulo, document tampoco, ya email, phone y direction sí. Bien, el valor predeterminado de este va a ser null. Si nosotros consultamos a una columna, a un usuario que no tenga este dato, lo que va a retornar SQL va a ser null. Vean que en este caso acá dice ninguna. Nosotros podríamos haber establecido un valor por defecto si nosotros quisiéramos que cuando el usuario no ponga ese dato, llenar este campo con algo. Bien, eso lo podríamos haber hecho a través del default. Bien, y poner acá, por ejemplo, el usuario no completó este campo, por decir algo. Bien, o un número. Bien, ¿cómo poblamos esta tabla? Sería el siguiente paso. Bien, vamos entonces alta, decimos con create table, nombre de la tabla. Nombre. Bien. La eliminamos de la misma manera. Acá pusimos tablas. Acá va bajas. Group table. Nombre de la tabla. Bien. Y modificar. Ahora vamos a ver esto. Modificar. Bien. Vamos a ver esto para completar estas operaciones de estas operaciones básicas de la gestión de tablas. Y ya seguimos con el resto. Tengo el phpMyAdmin acá. Bien. Me voy a e-commerce. Me voy a parar en SQL en este momento. Ya veo que estoy en mi servidor, que tiene el puerto 3306, y tengo la base de datos que tengo seleccionada es e-commerce. Si no tuviera ninguna, por ejemplo, estuviera acá nueva, vean que esa opción no me aparece. Solo aparece cuando selecciono una base de datos.
Ya luego todas estas operaciones que están acá abajo corren sobre esta base de datos que tengo seleccionada. Así que vamos a SQL. Me voy a copiar esto por acá abajo. Volvemos. Vamos a dejar por ahí. Y vamos a hacer un alter table. Alter table. Bien que me sale table name. Esto no, nunca lo vi. Vamos a ver qué dice. Imagino que será e-commerce 2. A ver. Será e-commerce. El nuevo nombre. Acá estoy probando nomás, esta opción que la vi ahí en el. Ok. No sé qué es eso. Alter table. Table name, decía. Alter table. Va a ser e-commerce. Y vamos a poner rename e-commerce 2. A ver ahí. Si no, otra vez miramos a la documentación. Alter table e-commerce. Tabla e-commerce. Punto e-commerce. Ah. Alter table. Rename. A ver si es esto. Vamos a mirarlo mejor. Acá. Alter table. Lo tenemos por acá arriba. Alter table. Muy bien. Dentro de las operaciones que tengo son agregar valores, agregar columnas, drop code, column, no, eso no. Modificar el nombre de una columna. Person, agregar. No, tampoco está esa opción acá. Alter table, rename. Sí, era como yo lo tenía. ¿Por qué no me lo...? Yo usé esta opción pero no me funcionó. A ver, tal vez me faltó el rename table. Alter table e-commerce. Ah, es porque puse e-commerce y era clientes. Vamos a poner clientes, vamos a poner usuarios acá. A ver ahora. Había puesto el nombre de la base de datos. Me he dado cuenta. Bien. Vean que el nombre de la tabla se cambió y la estructura la sigo manteniendo. No fue afectado lo que estaba dentro de esa tabla. Bien. Vamos a volver para atrás. Alter. Table. Usuarios. Rename. Clientes. Bien, para que esté como antes. Bien, y acá volvió a clientes. Bien, así que modificar nombre. Alter table nombre. Habla. Name. Nuevo nombre. Vamos a poner esto acá. Ahí va. Y tengo otras operaciones que puedo realizar con el alter table. Puedo hacer alter table add column y el nombre de la columna y el value, si mal no recuerdo. A ver. Nombre de la columna, alter table. Se las dejo ahí para que puedan. Claro, igual que antes. Add y no necesito el column. Muy bien.
alter table, add nombre, columna, por ejemplo, varchar, que es como veníamos trabajando. Nombre. Listo. Muy bien. Vamos a empezar ahora, entonces, a llenar con valores esa tabla. Bien, vamos a ir acá a pararnos en el origen acá sobre ninguna tabla. Vamos a pegar lo que teníamos. Bien, la va a eliminar, la va a crear, la va a usar, va a crear esta tabla. Y ahora vamos a utilizar insert into clientes. A continuación necesitamos especificar qué columnas dentro de clientes vamos a estar afectando y en el mismo orden van a tener que estar los valores. Entonces nosotros teníamos ID, pero ID tenemos que llenarlo. Bueno, dijimos que no, porque en realidad es un valor que va a estar y una columna que va a estar gestionando este SQL. Por lo tanto, vamos a empezar desde first name y en adelante. First name, coma, document, coma, email, coma, phone, coma, direction. Tengo que tener cuidado de que los nombres de la columna sean exactos los que están en la tabla o si no me va a dar error. Así que tengo first name, tengo un error acá. First name, document, email, phone, direction. Bien. Y luego con la query values lo que hago es definir los valores. Llegado a este punto tengo que respetar cómo escribo los valores sabiendo el tipo de dato de cada una de las columnas. Por ejemplo, los textos se escriben entre comillas y los que sean números no. Entonces, el first name es un texto, sí, pongo comillas dobles y pongo, por ejemplo, el nombre, María, coma, ahora viene el documento, bien, el documento va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien, porque es un entero. Luego tengo el email, es texto, así que vamos a poner maria@gmail.com, coma, el teléfono, de vuelta 091 234 567. Muy bien. Y luego viene la dirección. La dirección puede ser, por ejemplo, acá, calle 1 entre calle 2 y 3. Bien, voy a copiarme todo esto. Control C. Tengo first name, document email, values. Bien, vamos a probar si esto nos da error. Continuar. Bien, y tuvimos todo bien de vuelta. Bien, vean que cada vez la query se va complejizando. Y estas son operaciones básicas. Ahora vamos a hacer algunas operaciones
un poquito más compleja, ¿sí? Pero en principio no sirve. Bien, así que tengo esto. Ahora me voy a clientes y tengo un registro. Otra vez tengo las operaciones en la interfaz para hacerlo o puedo eliminarlo. Bien, ahora vamos a empezar a editar valores. Bien, vamos, dijimos como bases de datos, tablas. Ahora vamos a afectar valores. Valores de las tablas. Alta. Voy a pegar abajo. Bien. Así es como vamos de alta a un valor. Valores. Nombre de la tabla. Inserir tu nombre de la tabla. Y luego los values. No, perdón. Defino. Indico las columnas de la tabla a la que le voy a estar ingresando valores. Values. Mismo orden que definí las columnas, pero respetando los tipos de valores. Bien, y les dejo ejemplo debajo. Inserir into. Bien. Bien. Voy a tratar de dejar esto un poquito más prolijo ahora antes de mandárselos. Bien, pero va a ser ahí. Inserir into alta. ¿Cómo se imaginan ustedes que puede hacer una baja en los valores? ¿Será con drop? Bueno, vamos a ver. Alta, baja. Y nos vamos de vuelta al PHP Clientes, SQL, select from clientes. Bien, tenemos acá. Eliminar un dato. ¿Cómo elimino este registro? Vamos a darle a aceptar ahí. ¿Cómo elimino este registro que tengo acá? Dentro de la tabla clientes acá. Me fui a estructura. ¿Cómo elimino a María? Vamos a hacer una cosa. Vamos a ingresar más clientes. Vamos a poner acá. Así nos queda margen para diferenciar, porque si no vamos a estar eliminando y agregando a María varias veces. Así que vamos a hacer insert into. Bien. First name, values. Y miren, ¿cómo pueden agregar varios ustedes? Values. 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 Coma. 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 Eh, y este lleva coma, ¿no? No. Insert into values.
Bien. Que era punto y coma acá. Oh, bien. ¿Qué me dice? Tipo de declaración desconocida cerca de values. ¿Será esto? Bien. A ver ahora. Token inesperado cerca de values. Token inesperado. Eh, Perdón, pero lo olvidé. A ver. Insert into. Insert into. Acá. Lo tenemos. Values. Sí, sí. Bien. Y si fueran múltiples. Eh, Set into values múltiples. SQL. Bien. Vamos a buscar acá. Ah, ok. Perfecto. Es más fácil todavía. Mira. Values. Copiamos esto. Control C. Coma. Otro valor. Coma. Valor. Bien. Y acá le vamos a poner Pedro. 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 Su cédula termina en 9. Texto de error rejected. Parece que se ha perdido la conexión con el servidor. Por favor. A ver. No. Opa. Vamos a copiar esto. Vamos a recargar. No sé qué pasó ahí. Habrá vencido el token de acceso al por tenerlo mucho tiempo abierto. Bien, vamos a guardar ahí. Entonces dijimos Pedro. Chucayeta, eso sí, lo vamos a mantener. 9 va a ser Juan. 78. Perfecto. Vamos a copiar esto. Le doy continuar. Bien, clientes. Bien, veo que acá tengo más registros, ¿no? Y acá vamos a ver lo que les decía del ID. Vieron que yo no toqué el ID. Yo no fui agregando valores. Pero sí que se fueron sumando de uno en uno. Esto es lo que hace el operador autoincrement del SQL. ¿Sí? Esa. Bien. Vamos a ver que tenemos a María dos veces. Vamos a borrar uno de los María. ¿Cómo se hace esto? Bien, para ello necesitamos irnos a SQL. Bien. Y decir delete. Bien. From clientes. Where ID igual a 1. Bien, punto y coma. Voy a copiarme esto. Entonces, utilizo la query de delete, luego utilizo from para indicarle de dónde, ¿no? Borra desde clientes donde el ID sea igual a 1. Vamos a ver si esto corre. Y ahora me dice, ¿realmente desea ejecutar delete from? Bien, esto me lo pregunta porque tiene eh, algunas trabas en MySQL o el SQL en general, que como la idea en una base de datos es persistir los datos, cuando elimino uno,
a través de la interfaz realmente me pregunta si quiero eliminarlo o no. Como yo sí quiero hacerlo, le doy que sí y ahora voy a clientes y veo que el ID comienza desde el 2. El 1 lo eliminé, que era uno de los María que estaba repetido. Bien, de hecho, a Juan le quedó el nombre María. Bien, esto lo hice a propósito para que ahora veamos el update. Bien, la baja, delete from. Bien, utilizamos delete para indicar que vamos a borrar. Luego con from indicamos en qué tabla. Y con where filtramos el registro a través de indicar una columna que haga referencia al dato. Una columna cuyo valor haga referencia al dato. Bien, como fue por ejemplo yo dije, vamos a borrar de la tabla clientes, donde el ID es la columna, y el 1 igual 1, el 1 era el valor de esa columna, porque hacía referencia al primer registro que yo quería borrar. Pero pueden hacerlo con varios, ¿no? Pueden hacerlo con cualquier otra columna. De hecho, podríamos haber borrado por el nombre también. Bien. Baja y nos queda modificación entonces. Baja. Modificación. Bien. ¿Cómo podemos modificar un dato de una tabla? Bien, para ello nos venimos de vuelta al SQL. Y ahora en vez de delete, vamos a utilizar update. Bien, update, actualizar. Bien, update. Y update from, a ver, clientes. Creo que acá yo tenía que utilizar el on, pero no estoy seguro. Update from clientes. No, el valor directamente. Y el where condition. Bien, perfecto. Así que vamos a utilizar update clientes. Bien, y le vamos a decir set. Decía first name. First name. Igual el dato el dato nuevo que quiero, que era Juan. Bien, lo pongo entre comillas porque first name es de tipo texto. Así que, y ahora, ¿cómo le indico? Bien, yo le dije actualizar clientes, setea la columna first name a Juan, pero con eso no le estoy diciendo cuál de todos los registros. Entonces, para hacerlo, le voy a indicar where id igual a 4, creo que era. Vamos a verificarlo primero. Clientes, aceptar. Bien, Juan tenía 4. Bien, le vamos a clientes. Y ahora veo que ya no dice María y dice Juan. Bien, perfecto. Modificación. Modificación.
date, indicamos, vamos a editar, seguido del nombre de la tabla. Set, indicamos columna y a qué valor queremos cambiar. Finalmente, bueno, indicamos una combinación de columna valor únicos que hagan referencia al registro que quiero modificar. Muy bien. Vamos a guardar esto. Perfecto. Bien. ¿Se va entendiendo hasta ahí, Fer? Sí, Martín, te sigo. Si bien lo que hice ahora, que digo que, bueno, básicamente, o sea, estaba haciendo lo mismo que tú en notas ahí, que seguramente después lo subas o algo así, pero bueno, nada, solo por práctica pensé que en realidad, como para ir más o menos ahí al tanto contigo. Bien. Pero básicamente vengo entendiendo, sí. Está perfecto. Bien. Excelente. No quería interrumpirte, venías tan perfecto que no. No, no, tranqui. Está bien la idea. Interrumpí cuando precises. Bien, bien. Bien, acá en realidad esto, ¿cómo se ejercita? Se ejercita haciendo varias veces y bueno, aún nosotros no definimos los diagramas, o sea, no estamos en PHP nosotros Ujú, hoy no estamos, hay gestores más complejos, bien, como Workbench, ya la clase que viene podemos ver Workbench y podemos ver cómo Workbench automáticamente nos arma esto. bien. Bien, este sí que es un paso que nosotros hacemos anterior, o sea, antes de crear la base de datos siempre es recomendado que se haga el diagrama de entidad-relación, porque ahí nosotros vemos otros problemas como si ciertas relaciones tienen sentido o no, si ciertos datos para la idea de negocio podemos alcanzarlos con esa estructura de tablas y esas relaciones o no. Entonces es tiempo que uno destina a planificar para luego no estar perdiendo el tiempo cuando está codiando. Bien. Bien, este, perfecto. Vamos a entonces ahora a realizar otra tabla. Bien, y en esta nueva tabla, creo que no me queda por ver, o sea, queda muchísimo más por ver, pero en este pequeño ejemplo que vimos acá, creo que no podemos escalar más clientes. Creo que no hay mucho más para hacer. Bien. Ahora vamos a ver joins. Bien, ¿qué son los joins? Bien, perfecto. Para eso vamos a ir acá. Load database if exist. Vamos a ver acá. Vamos de vuelta al phpMyAdmin acá. Y ahora voy a pararme sobre e-commerce y voy a crear una nueva tabla. Es decir, create table birthday. Birthday. Bien, que es el cumpleaños. Create table birthday. Eh, bien, ¿y qué columnas va a tener esto? Va a tener un ID. A ver. Bueno, sí, va a tener un ID. Luego va a tener un ID de usuario. Un ID de usuario. Y luego va a tener la fecha. Bien.
Entonces vamos a darle enter a esto, enter a esto, enter a esto, enter a esto, y vamos a especificar el resto de los datos. Queremos que ID sea de tipo int y otra vez autoincremental. Queremos que el ID sea usuario. El ID de usuario va a ser de tipo entero también. No puede ser nulo. Y va a ser foreign key. Foreign. Bien, esto igual lo especificamos después más adelante. ID de usuario, not null. Va a ser un entero. Fecha va a ser... Bueno, acá hay un tema con las fechas. Se los voy a comentar. Si ponemos date, que sería el tipo de datos correcto para una fecha, en realidad me tira la fecha, si mal no recuerdo, me tira el formato de fechas, no el español, sino el inglés, que es año, mes, día. Bien, pero vamos a probarlo igual y ya lo ven. Fecha date tampoco puede ser nulo. Bien, y vamos a poner primary key. Primary key va a ser el ID de esta tabla y vamos a definir una foreign key. ¿Se acuerdan que era la foreign key? La primary key era la clave fuerte de una tabla y la foreign key era con qué columna se relacionaba de una segunda tabla esa clave fuerte. O sea, primary key es el origen, la clave origen, y foreign key es la clave destino. Bien, así que acá mi foreign key va a ser ID de usuario. ID, ID usuario. Bien, creo que acá tengo un error, pero vamos a probar. Me dice algo está cerca de su sintaxis, paréntesis, ok. ¿Cuál de todos los paréntesis? En la línea 7, o sea, acá. Punto y coma. No. Creo que es foreign key set foreign key. ¿Se huele? Sí. Es igual que la primary. Ok. Ok, foreign key. Ah, mira. Bien, perfecto. Bien, y esta foreign key necesitamos indicar que references con la tabla clientes y dentro de esta con el ID de usuario. Con el ID del cliente. ¿No? ¿Es correcto? Sí. Muy bien. Bien. O sea, yo dije que la primary key de esta tabla es el ID, que la foreign key de esta tabla es ID de usuario y que referencia con la tabla clientes y dentro de la tabla clientes con ID. Es decir, este valor que está acá es el mismo que está en clientes, pero en la columna ID. Y por esas dos columnas es que se van a estar relacionando estas dos tablas. Bien, vamos a copiar esto. Y ahí me creo birthday. Bien. Acá no tengo nada. Vamos a agregar estos que escribimos a nuestra query compleja de abajo. Bien. Bien. Clientes, values. Ok. Bien, vamos a hacer un join. Primero vamos a agregar algunos datos acá adentro. Tenemos ID, usuario. Vamos a hacer insert into. Vamos a poner, miren esto. Nosotros escribimos los nombres, pero podríamos haber hecho esto también. ID, coma, ID de usuario, coma, fecha. Esto está bueno si tenemos muchos datos. Vean que me tira error en ID
y el problema es que ID es autoincremental, así que por lo tanto no podemos editarlo. Insert into ID de usuario, fecha, y ahora van los values, ¿verdad? Values. Bien. Voy a poner el ID de usuario, teníamos 2, 3 y 4, así que va a ser el ID de usuario 2, cumple. Bien, y acá vamos a ver si me error esto por el tema de las fechas, pero a ver, cumple el 1 de enero del 1991. Bien, es fecha de nacimiento. Bien, vamos a copiar esto. Vamos a poner coma acá. Este es 92, 2, 2, 4, 3, 3. Muy bien. Values. Into. Bien. Y acá nos faltó clientes. No, clientes no. De values. Sí. Bien. Insert into birthday. ID de usuario. Fecha. Creo que no le gusta esto. Continuar. Y me dice que valor de fecha incorrecto para la columna 1 en la fila 1. ¿Vieron? Esto es el problema del date. Miren, vamos a darlo vuelta. 1991 en el formato de 0101 en el formato inglés. Y ahora me dice el 2, o sea, el 1 sí pasó. Así que vamos a hacer otra vez. No tenemos que dar vuelta a esto. 92, 02, 02. Esto lo podemos formatear igual en JavaScript o creo que también lo podemos hacer en SQL, pero tengo que buscar cómo era la configuración de eso, porque no la recuerdo. Continuar. Bien, ahí sí. Bien, create table, birthday, insert into birthday. Muy bien. Vamos a birthday. Y tengo ahí los cumpleaños, ¿no? Vean que el primer registro me dice el ID 1, el ID de usuario 2. Bien, voy a borrar este para que no quede correlativo. ¿Tá? Lo voy a hacer desde acá. Bien, era el mismo valor, pero para que quedaran distintos el ID del ID de usuario. Bien, ahora, imaginemos que tengo estas dos tablas y ahora quiero que traerme todos los clientes y sus cumpleaños. Bien, no es un dato que yo pueda consultar directamente a esta tabla. Bien, primero vamos a ver rápidamente cómo se consultan los datos de una tabla. Bien, y cómo se consulta un dato en específico. Ya luego vemos el join rápidamente y terminamos con eso por hoy. Vamos a ver entonces, teníamos a SQL, nos vamos a clientes,
¿Cómo me traigo todos los clientes? Bien, acá lo tengo casi terminado. Bien. Con esta simple query me traigo todos los, estas son operaciones de consulta. Bien, select me indica qué columnas, con select yo indico qué columnas son las que quiero como respuesta de la base de datos y con from le indico desde qué tabla. Bien, eso siempre estando parado en una base de datos, ¿no? Yo estoy parado en clientes. Si no tendría que indicar con use qué base de datos que es la, a la que quiero apuntar. Como acá ya estoy parado en la base de datos e-commerce y la tabla clientes, puedo consultar directamente. Así que select asterisco from clientes, esto me va a devolver todos los registros de clientes. Ahora, imaginemos que quiero solo un valor. Para eso está el filtro de where, que me indica, bien, select from clientes, where, la columna por la que yo desee filtrar, vamos a decir first name para hacerlo distinto. First name igual, entre comillas porque es un texto, Juan. Bien. Consultar y ahí me trajo solo a Juan. Bien, esas son las dos maneras. O me traigo todos los datos con todas las columnas o me traigo valores específicos a través de filtrar con where. Ahora voy a ir copiando esto y se lo voy a ir pegando acá abajo. Bien. Consultas de datos. Consulta básica, todos los datos de una tabla. Select asterisco. Con asterisco estoy diciendo todas las columnas from clientes. Bien. ¿Ah? Con esto me llamo a todas las columnas de clientes y todos sus registros. Con esto, consultar un valor en específico, registro específico dentro de clientes. Control V. Necesito seguir el patrón anterior y agregar where para indicar la combinación de columna valor como filtro de la consulta. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si yo quisiera a solo Juan, pero no todas sus columnas, sino que solo su correo? Bien, para eso vengo acá. En vez de asterisco, pongo email. Le doy continuar. Me voy a copiar esto. Y vean que acá el resultado fue solo el email de Juan y no todas las columnas. Bien, así que vamos a copiar esto acá. Consultar registro específico, pero devolver solo una columna.
reemplazamos email con el nombre de la columna que queremos devolver. Y si quisiéramos columnas, seguimos agregando, separando por coma. Bien, vamos a ver esto que hicimos acá. En SQL vamos a decir que no solo quiero el email, sino que quiero el first name. Así que pongo first name, coma, email. Le doy continuar. Y acá me devuelve el nombre de Juan y su correo. Solo esas dos columnas. Bien. Bien, vimos eso rapidito. Ahora vamos a ver el join. ¿Cómo hacemos join? Dijimos que, bien, acá estoy consultando siempre datos, pero dentro de la misma tabla. Cuando yo quiero combinar datos, tengo que hacer joins. ¿Y qué son los joins? Bien, joins es una de las queries más útiles de SQL y más poderosas, una de las mejores que tiene, y nos permite combinar volúmenes de datos siempre y cuando haya una relación entre ellos. Entonces, eh, vamos a pensar un poquito cuál sería la relación que podría tener clientes y cumpleaños de estos. Bueno, un cliente puede tener un solo cumpleaños, ¿verdad? O sea, tendríamos una relación del tipo 1 a 1. Así que no vamos a tener problema. Es una relación muy sencilla, pero cuando tenemos volúmenes y relaciones más grandes, los joins se van complejizando. Vamos a ver un join avanzado de la clase que viene. Yo voy a preparar una base de datos con muchos datos compleja. Y, y lo que hacemos es ver queries de SQL un poquito más avanzadas. Bien, también vemos algunas de funciones como sumar, contar, limitar la cantidad de, de registros que devuelve y agrupar y bueno, y algunas cositas más. Bien, vamos a ver el join, pero vamos a ver qué son los joins. ¿Qué son los joins en MySQL? Bien, y vamos a ver una imagen. Bien, joins de SQL. Esta me gusta. Bien. Joins de SQL. Bien. ¿Qué son los joins? Los joins son una query de SQL, pero que más que una query es una estrategia. ¿Y por qué se dice una estrategia? Porque existen distintas estrategias de joinear, de unir o de combinar datos que pertenecen a dos o más tablas distintas, siempre y cuando entre estas exista una relación predefinida. Bien, una relación que nosotros tendríamos que haber previsto en nuestro diagrama entidad-relación y luego haber transportado esa lógica a la base de datos y a sus tablas. Bien, entonces, ¿qué tipo de joins tengo? Bueno, tengo self-join, les voy a decir los más utilizados. Bien, self-join no se utiliza mucho, de hecho casi nada, pero lo único que hace es joinear entre columnas, entre valores que existen dentro de la misma tabla. No conozco ningún caso sobre el cual deberían de utilizarlos para darles de ejemplo, pero bien, ahí está. Right join. Acá empezamos con las direcciones. Los joins tienen direcciones para joinear valores hacia afuera, hacia adentro, cruzado, a la izquierda o a la derecha. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir, por ejemplo, en el right join va a tomar todos los valores de la tabla de la derecha, ¿bien? Y los va a buscar en la izquierda. Entonces, si yo tengo valores que existen en la derecha, en mi tabla de la derecha, pero no existen en la izquierda, como valores para ese registro que sí existe en la derecha, pero no en la izquierda, va a ser null. Bien.
Si yo hago un full join, lo que estoy diciendo es busca todos los valores que están, búscame en la derecha todos los valores que están en la izquierda y viceversa. O sea, va y toma como índice primero los de la tabla de la izquierda y va y busca la derecha. Bien. Y luego toma los de la derecha en una segunda instancia y va y busca la izquierda. ¿Qué vamos a tener como resultado de estos? Solo aquellos valores que tuvimos coincidencias. Y los valores que de la izquierda y de la derecha no coincidieron no van a aparecer en el resultado. Lo mismo sucede con inner join. Bien. Con inner join solo van a quedar aquellas coincidencias. En el caso de full join, agrego, aparecen aquellos valores también que no coincidieron y van a aparecer null, como sucede en el right join, pero de ambas tablas, no solo de una. Bien, cross-join no se utiliza mucho, pero es una estrategia que lo que hace es solamente aquellos valores de la izquierda que coinciden en la derecha, bien, y aquellos valores de la derecha que coinciden en la izquierda, pero solamente aquellos que coinciden con cierto grado de exactitud. Bien, no se utiliza mucho. Left join es lo opuesto a right join. Va a tomar los valores de la izquierda y va a tomar los valores de la derecha y va a ir a buscarlos en la izquierda y se va a quedar solamente con aquellas que coinciden. Otra vez, de los valores que yo tenga en mi tabla de la derecha, no van a aparecer en los resultados. Bien, vamos a verlo en la práctica. Vamos a agregar un valor más a birthday. Bien, vamos a agregar un valor más SQL. Insert into birthday. Bien, va a ser ID usuario, coma, fecha. Bien, y los values. El values va a ser para el usuario. El ID de usuario 5 cumple el 2001 0101. Bien, no tenemos un usuario 5, así que esto debería de dar error, ¿verdad? Vamos a poner acá. Listo, continuar. Insert. Ah, puse comas. Ahora sí. Bien, y... Yes. Bien, ahora lo que voy a hacer es crear un cliente que no tenga cumpleaños. Bien, voy a crear... voy a tener que crear dos acá y borrar el 5. O crearlo dos veces. Insert into clientes. Los values van a ser first name, document, email, phone, direction. Los values van a ser Carlos, ahí va. El documento va a ser al revés. Ahí va. El email va a ser carlos@gmail.com. El teléfono va a ser 108. Y la dirección de Carlos va a ser calle 1 entre 2 y 3. Vamos, copiamos y pegamos de vuelta esto para que crea Carlos dos veces y podamos borrar el que tenga el ID 5. Bien, vamos a continuar.
Vamos a clientes, eliminamos a Carlos con ID 5, acá está Carlos con ID 5. Y perfecto. Muy bien, vamos a hacer esos joins. Me voy a parar en e-commerce, donde puedo apuntar a las dos tablas. Me voy a venir a SQL y voy a hacer un select. Vamos a ver unos temas de alias también ya. Miren, voy a dejar el select ahí. Voy a tomar como primera tabla de la izquierda, hacer clientes. Voy a utilizar as para indicar un alias. Bien, que lo que voy a decir es, bueno, en vez de durante la operación de resolver esta query, clientes va a tener un alias que va a ser A. Bien, y ahora vamos a ver para qué. Que va a ser A. Voy a poner asterisco acá arriba para que no me lo marque con error mientras. Bien, bien, y le voy a decir left join. Bien, le voy a la tabla con la que quiero joinear a clientes, con la que quiero combinar, y va a ser birthday. También le voy a agregar un alias, le voy a decir que va a ser B. Bien, voy a combinar la tabla A con la B. La tabla A es la izquierda, la B es la derecha, ¿no? Entonces, ahora necesito indicar por qué columnas voy a relacionar esas dos tablas. Dijimos que de clientes va a ser el ID y de birthday va a ser el ID usuario. Entonces, ¿cómo acá adentro indico que el ID es de clientes y ID usuario es de birthday? Bueno, lo voy a utilizar el alias y voy a hacer A punto y vean que ahí me aparecen todas las columnas de clientes. ID y voy a decir que el ID es igual a B punto el ID de usuario. Estos dos valores son únicos, mantienen una relación de 1 a 1, por lo tanto para cada resultado debería de tener un cumpleaños, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa ahí. Bien, ahora lo mismo voy a hacer en el select. Voy a decir que para A punto first name, bien, y miren, puedo renombrar esto acá arriba también, utilizando el as, le voy a decir nombre, por ejemplo, coma, b, punto, id, fecha, más, nacimiento. ¿No? Bien, entonces voy a decir que la columna first name de la tabla A, que es clientes, se va a llamar nombre en los resultados que me va a arrojar ahora. Bien, esto no afecta a la columna propiamente dicha dentro de la tabla. Y para B, que va a tener el alias de nacimiento dentro de la tabla birthday. Bien, vamos a copiar esto. C. ¿Sí? Continuar. Y vean lo que les decía. Para María me trajo su cumpleaños. Este resultado proviene de la tabla A, clientes. Y el nacimiento proviene de la tabla B, birthday. Tengo a Pedro, su cumpleaños, Juan, su cumpleaños, pero a Carlos no le encontró un resultado y me le puso null. Vamos a cambiar la estrategia ahora. SQL. Vamos a... voy a borrar esto de acá para que no quede tan largo. Igual esto lo puedo hacer por otro lado. Bien. Miren, ahora voy a hacer right join. Right join. Acá. Copio. Vamos. Y vean lo siguiente. Ya Carlos no aparece. Hoy sí aparecía. Ahora ya no aparece. ¿Por qué? Porque ahora el índice fue la tabla de la derecha y fue y dijo, bueno, para mí 99101, que es el ID, yo qué sé, 1.
¿Tengo un ID 1 dentro de clientes? Sí, es María. Bueno, lo traigo. Para esta fecha, que tiene el ID 5, ¿tengo un usuario con el ID 5? No. Bueno, entonces le pongo null. Pero el índice fue la tabla de la derecha. Es importante entender que cuando uno trabaja con los joins, cuál es la izquierda y cuál es la derecha. Al que le definimos from, que siempre es lo primero, es la izquierda. Ya lo que sea que le metamos join después es la derecha. Y acá definimos la estrategia, cuál de los dos va a servir de índice al momento de buscar. Vamos a poner inner join y vamos a darle a continuar. Vean que para las coincidencias solo me trajo aquellos resultados que coincidían tanto en la izquierda como en la derecha. O sea, los resultados que estaban a la derecha y no encontraron un valor en la izquierda, no me lo trajo. Y para los valores que estaban a la izquierda y no encontraron un valor en la derecha, tampoco me los trajo. Solo aquellos que solo sí o sí existían coincidencias. ¿Qué pasa con full join? Full join. Bien, me dice algo está equivocado. Más A. Full join. No, creo que ese es de SQL. Outer, a ver. Outer join. ¿Será que va todo junto? Bien, hay algunos de los join que son propios de SQL y otros de MySQL. Bien. Algo está equivocado en su sintaxis. Full join birthday as B. On A y D. Muy bien. Inner join y out. Full join. Hacia afuera. Bueno, el otro, join es solo, a ver si se actualizó eso. Bien, usar join solo va a ser lo mismo que utilizar inner join. Bien, vamos a buscar la documentación. Outer join, MySQL. SQL full outer. A ver. Full outer join. Full outer. Ok, perfecto. Vamos a poner acá full outer join. A ver si con ese me lo toma. Y si no, lo dejamos acá y lo vemos la clase que viene. Full outer join. No. ¿Está? Bien. No importa. El otro trae tanto los errores, todos las coincidencias y las no coincidencias de la izquierda y todas las coincidencias y no coincidencias de la derecha. O sea, vamos a ver tanto los aciertos como todos los errores. ¿Está? Pero en este momento no recuerdo cómo es bien en MySQL. Bien, MySQL y SQL son dos lenguajes de gestión de base de datos, pero tienen distinto nivel de profundidad, bien, y es distinto a veces hacer unas cosas en MySQL y en SQL se hacen distintos. Bien, para la próxima les traigo con exactitud. Perfecto, Martín. Muy bien. Perfecto, con esto terminamos y nos vemos la clase.